César Neftalí, quien estuvo en una secta satánica durante 7 años. Conozcamos su verdad. Corre video. César, tú estuviste 7 años en una secta satánica. ¿Me quieres decir cómo llegaste ahí? ¿Cómo se te invitó? ¿Cómo fue que participaste, tomaste la decisión de entrar a ella? Bueno, la circunstancia por la cual me orilló a ingresar a una secta satánica de niños, que eran de los 11 años a los 16 años aproximadamente, fue porque yo provengo de un matrimonio de mis padres divorciados. Fui violado desde los 5 años y por falta de amor, por falta de cariño, por falta de comprensión por parte de mi papá, que es el que tengo todavía en vida, él pues nunca nos brindó amor. Y llegó una persona fuera de la escuela, de la secundaria donde yo estudiaba. En esta escuela él se paraba siempre en la esquina. Y llegó un momento en el cual yo siempre me creé padres ficticios. Veía mucho las películas y a través de las películas los padres amorosos para mí eran mis papás de televisión. Llegó el momento en el cual yo pues era tanta mi necesidad de amor que pues esta persona que estaba fuera de la escuela, yo salgo antes de clases, él me llama y me acerco a él y él me dice que era un maestro y que me iba a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y cuando yo me acerco a él, lo que a mí me atrajo de este señor fue de que a mí me sorprendió que me habló por mi nombre, me dijo los problemas que yo tenía, por lo que yo estaba pasando, y eso a mí me sorprendió, pero lo que pasó es que él me dijo: hijo, yo te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y esta palabrita de hijo a mí llenó mi corazón, mi vida en ese momento. ¿Cuántos años tenías? Yo iba a cumplir 12 años, tenía yo 11 años y medio, porque yo desde los 5 años ingresé a la primaria. Y pues me llevó a su casa, hablándome siempre en el camino de hijo, mira hijo, y entonces esa palabrita yo me agarré de ahí, y yo al verlo yo decía que era mi papá de mis sueños. Y pues era un engaño, pero yo caí en ese engaño. Pero dime una cosa, ¿nunca te dijeron en tu casa que no deberías de estar o de acudir con gentes que no conocías? No, de hecho mi papá, ahí nos criamos, pues ahora sí, por la gracia de Dios, nos criamos ahí porque mi papá, él trabajaba de todo el día, y cuando yo llegaba a las 11 de la noche, mi papá ya estaba dormido, y yo me levantaba a las 5 de la mañana y mi papá estaba dormido. Y todos los días de lunes a domingo, y nunca tuve un contacto con mi papá en cuestión de comunicación. Esta persona dices que te llevó a su casa a través de engaños, a través de mentiras. ¿Qué encontraste en esa casa? En esta casa él tiene una mansión grandísima. En esta ciudad tiene una mansión muy bonita, muy, pues ahora sí, muy atractiva para el quien llega a ese lugar. Tiene una biblioteca tremenda de libros negros. Muchos son en lenguajes que yo no entendía. Algunos que estaban en inglés decía Satán o Satanic, que pues yo dije, pues esto quiere decir Satanás o satánico. ¿No te dio miedo? No, solamente veía, dije, un libro nada más. Pero había muchos libros, habían estatuas de barro negro, como simulando demonios. Y pues a mí me impactó la casa. La primera impresión que yo tuve es que me agradó la casa por pues quizá por lo espeluznante que estaba, pero yo dije, wow, qué casa. ¿Qué pasó en esa primera reunión con él? En esta primera reunión él me revisó mis cuadernos. Yo me sentí a gusto porque eso nunca lo había hecho mi papá. Revisó mis cuadernos, empezó a leer conmigo, me abrazó y pues me empezó a dar un cariño como de padre. Quizá fingido, engañoso, pero en ese momento yo estaba pues cegado con el cariño que me estaba dando en ese momento. Y recuerdo que durante una plática que yo tuve con él en un momento se levantó y me dijo, permíteme, ahorita regreso. Y cuando él regresó, él traía un frasco de sangre. Y cuando ¿Sangre? Era sangre, porque hasta venía con coágulos. Cuando él lo destapa, me dice, esto te lo vas a beber. Entonces cuando yo me acerco el frasco a mi boca, el olor era pues como a carne podrida, o sea, el olor era horrible. Entonces yo al olerlo, yo quise vomitar. Entonces yo trato de pues decirle que no quiera tomar eso, entonces él entra con amenazas. Dice, si tú no te tomas esto, yo voy a actuar de otra manera con tu papá. Me dio el nombre de mi papá, dónde vivíamos, de mi hermano, de dónde estudiaba. Y por miedo yo me lo tomé y no me supo nada, nada más era el olor tan horrible que tenía, pero yo me lo bebí. ¿Qué reacción hubo en tu organismo al tomarte esto? Yo siento que tenía droga, una droga especial porque me sentí diferente en cuestión de mi mente y de mi cuerpo. Y pues me fui a la casa, pero yo me sentía bien con lo que yo bebí,
porque me sentía diferente como me sentía antes y quién sabe qué droga le puso, pero como que eso incitó a que yo siguiera yendo a ese lugar. ¿Continuaste yendo durante cuánto tiempo? Durante unos, pues, 4 meses después de eso me iniciaron. El proceso de iniciación, esto debe haber sido una experiencia muy, muy fuerte porque nosotros tenemos conocimiento que dentro de estas sectas satánicas inclusive se hablan de pactos de sangre. Cuéntanos qué fue lo que te pasó. Bueno, yo en ese momento, cuando yo llegué a este lugar, yo pensaba que era el único que estaba en esta casa, que yo no sabía que era una secta satánica. Cuando llego, recuerdo que toco la puerta y me abren otros chicos de mi edad. Y todos me dan una bienvenida y me dicen, no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas. Muchos eran por padres divorciados, golpeados, y todos estaban ahí, todos con problemas. Entonces yo me sentí a gusto porque dije, yo no soy el único, somos muchos. Entonces entré, convivimos un rato con sándwich y muchas cosas. Y después dijeron, ahora sí, bajemos al lugar donde se te va a dar tu bienvenida. Entonces bajamos y eran pues cavernas en un subterráneo. Y recuerdo que habían 3 cuevas, y en una de esas cuevas entramos y había una mesa muy grande, redonda, con muchos símbolos que yo no desconocía. Después supe, eran satánicos. Y recuerdo que me quisieron desnudar y yo me opuse, pero me dijeron que era parte de mi bienvenida. Entonces me desnudaron, me amarraron a esta mesa de los tobillos abiertos y de mis muñecas con unos grilletes, con cadenas. Entonces trajeron varios animales, fueron sacrificados arriba de mí para batirme todo mi cuerpo con la sangre de ellos. Y trajeron especialmente niños, en el cual fueron sacrificados y toda la sangre seguía siendo batida sobre mi cuerpo. A ver, permíteme un segundo y déjame interrumpirte. Hablas de niños. ¿Niños de qué edad? Pues eran de 10. Bebés recién nacidos. ¿Y viste tú que sacrificaron a esos bebés? Sí, yo lo vi porque lo pusieron arriba de mi cuerpo y con una daga fue abierto y toda la sangre era batida sobre mi cuerpo. Y todos los chicos lambieron mi cuerpo para limpiarme de toda la sangre como parte del ritual. Y el corazón del niño fue extirpado y todo lo tuvimos que comer, darle una mordida como parte de la iniciación para que yo perteneciera a este grupo satánico. Digamos que de alguna manera casi blasfemante sería la representación de lo que fue la última cena. Exactamente, ahí se hace la cena, pero para Satanás. Qué bárbaro. Pero con el corazón de un niño. Este tipo de situaciones de asesinatos de niños, es decir, aquí estamos hablando de una serie de elementos muy importantes, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de utilización de drogas, estamos hablando evidentemente de pactos de tipo satánico. ¿Algún pacto de sangre viviste tú en lo personal con ellos? Sí, de hecho cuando pasó esta iniciación trajeron un aparato con el que hacen la transfusión de sangre, entonces a mí me inyectaron en mi mano y siento que me inyectaron mal porque me la dejaron mal, marcada, con morado. Entonces el sacerdote me pasa de su sangre. ¿El sacerdote satánico? Satánico, porque mi sangre era compatible con la de él, porque soy RH negativo. Entonces cuando yo le paso de mi sangre me hace repetir que yo entregué mi alma, mi vida y todo mi ser a Satanás por siempre, y que si yo rompía este pacto, dependía de mi familia y mi vida. ¿A cambio de qué hiciste esta promesa? A cambio de amor. Yo lo hice. A cambio de amor. Si tú rompías esta promesa, iban de por medio la seguridad y la vida tuya y de tu familia. De mi familia. Qué barbaridad. Se habla mucho también que en estas sectas hay una enorme cantidad de orgías, ¿es cierto eso? Sí, de hecho practicaban orgías entre ellos, practicaban orgías de gente de fuera, porque hay muchas diferentes sectas satánicas de homosexuales, de lesbianas, de matrimonios, de niños. Y de hecho México está considerado como el 10º lugar en satanismo a nivel mundial, que está arriba de Estados Unidos. Arriba de Estados Unidos. En estas prácticas, en estas orgías a las que tú te refieres, ¿quiénes participaban? Pues los sacerdotes de ahí de la secta, sacerdotes satánicos, los chicos que estaban ahí. Yo tuve acceso a ciertas orgías porque era por niveles. Yo empecé en el nivel básico, luego en el intermedio y el avanzado, ya jamás no llegué a ese nivel, pero yo vi orgías en el cual chicos, niños, eran mutilados, eran maltratados en sus partes genitales, eran clavados en cráneos, en cuernos de carneros, de pues esqueletos, en sus partes, hasta que se desangraban, y ellos drogados porque no se acordaban de lo que estaban haciendo. A ver, explícame esto.
El hecho de que digas que son lastimados en sus partes con cuernos, con cráneos, ¿me lo podrías explicar de una manera más clara? Sí, de hecho había un cráneo de un carnero, entonces los cuernos, uno de los chicos entraba en una como posesión entre la droga y todo el ritual que se estaba realizando, entonces ellos empezaban a danzar alrededor del cráneo, varios chicos se desnudaban y pues el que caía más poseído se incrustaba en su ano el cuerno hasta que se desangraba. ¿Qué tipo de comida, qué tipo de bebida, qué era lo que ingerían durante este tipo de ritos satánicos, César? Mandaban a chicos avanzados a hospitales clandestinos de México y de otros estados, en el cual se recolectaban abortos. Estos abortos eran llevados a la secta, donde estábamos nosotros, y eran molidos en unas máquinas que molían los huesos con la carne, y le echaban droga, le echaban espermas de animales, espermas de hombres, y eso lo tenemos que ingerir como parte de un ritual. Ante esta situación, en ese momento no te dabas cuenta de todo lo que estaba pasando, ¿no? Yo sí tuve miedo, pero sinceramente yo me cegué en el amor de este Señor. Y pues yo decía, yo estoy haciendo estoy viendo mucha sangre, crímenes de niños inocentes, prácticas que eran asquerosas, pero que yo tenía que participar de esto, porque nosotros nos estaban amenazando los chavos avanzados que si yo decía algo de lo que sucedía ahí, pues me veía muy mal. ¿Qué era lo que les enseñaban a ustedes en estas sectas satánicas? ¿Qué tipo de prácticas, qué tipo de educación, por llamarla de alguna manera, les daban? Ahí nos enseñaban mucho en cuestión de materias de escuela, porque ellos nos decían que tenemos que ser los mejores de la escuela. Yo salí con promedios de 9 y 10 en la secundaria, en el CCH, pues fui uno de los mejores alumnos, y eso nos tenían siempre de que debemos de ser los mejores en todo. Nos enseñaban mucho satanismo, todas las ramas del satanismo como brujería, hechicería, santería, bueno, Santería. Todo lo que se refiere a satanismo. Nos enseñaban acerca del vudú y otras de prácticas en otros países como Brasil, Haití, África. Y recuerdo que nos enseñaban mucho estas enseñanzas de todo lo que es ocultismo, de telepatía, de telequinesis, y pues estar preparados en todas las áreas que pues al final de cuentas todas son en el satanismo. ¿Recibían algún tipo de enseñanza física? ¿Algún tipo de ejercicios? En fin. Nos enseñaban artes marciales, pero como callejera, con cadenas, boxes, porque en cada movimiento de las artes marciales representa una kata, y cada kata representa un símbolo de un animal. Y este símbolo representa también una simbología en el cual, al unir un ejercicio de katas, representa una invocación a un dios, que es un dios pagano, y que este dios es Satanás. Entonces todo esto nos enseñaban ahí en la secta, de que todo lo que hacíamos era para alabar a Satanás en todas las áreas, tanto físico como mental y espiritual. En este momento en que estás dando tu testimonio a todo el país, ¿no te da miedo a las repercusiones o a las venganzas que puedan tener hacia ti? No, tuve muchas represalias, muchos ataques, golpes seguidos, golpizas que me dieron amedrentándome a mí y a mi familia, pero yo creí en Dios y Dios me protege hasta ahorita. Dime una cosa, ¿en qué momento, después de estar tantos años en esta secta, en qué momento te llega la luz divina para decir, quiero cambiar de vida, quiero acercarme a Dios nuestro Señor? Yo cuando empiezo a querer saber de Dios, fue porque en un congreso satánico vinieron diferentes partes del mundo a este congreso. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1977. Y en este congreso recuerdo que un sacerdote satánico de Argentina se levantó y tomó el micrófono y dijo unas palabras que a mí me impactaron. Dijo, ¿cuántos creen que Satanás es poderoso? Y todos gritan con gritos tremendos y aplauden y todo. Y de repente dijo esto, ¿cuántos creen? Pero hay un todopoderoso. Y un silencio tremendo en el lugar. Y dijo este sacerdote satánico de Argentina, ese todopoderoso es Cristo Jesús. Entonces yo dije, bueno, si yo estoy con el poderoso, yo quiero conocer ese todopoderoso. Entonces empezó mi ansia de buscar de ese todopoderoso que era Jesucristo. Y pues quise escaparme, quise buscar por medio de libros. Allá nos leían la Biblia, pero también nos confundían con la Biblia satánica.
Y pues cosas que pues yo quería saber, pero no tenía quien me enseñara, quien me ayudara a salir de ese lugar por miedo o sea, que tentaran contra mi vida y la de mi familia. ¿Qué pasaba mientras con tu familia? ¿No estaban ellos enterados de lo que tú estabas viviendo No, siendo una criatura tan pequeña? No, de hecho mi papá nunca, yo salía en la madrugada y mi papá a veces se daba cuenta y me decía, ¿dónde vas? Le digo, voy a caminar. Me decía, nada más cuídate. Pero nunca me dijo, ¿por qué llegas tan tarde? O sea, mi papá nos dio mucha libertad, o sea, más que libertad, libertinaje. A mí más que nada porque mi hermano era más reservado, pero algo que a mí me dolió mucho fue que yo rompí el pacto y ante esto atentaron contra un familiar mío. ¿Qué fue lo que pasó? A nosotros nos marcaban en el cuerpo con unas marcas, con el 666, que pues hoy en día se han hecho muchas películas con esto del anticristo, que tiene el 666. Entonces a nosotros nos marcaban con esto en el cuerpo. Yo me pusieron una marca en mi hombro derecho y recuerdo que cuando me iban a poner la segunda marca en mi espalda, yo dije, yo no aguanto esa marca porque era como un animal al rojo vivo con un fierro. Entonces yo me escapo a Nuevo Laredo y en lugar de irme a Estados Unidos, yo iba de retache y iba caminando en la carretera Saltillo. Entonces me encuentran en una camioneta, los mismos de la secta me golpearon, que casi mi rostro de la parte izquierda me la desfiguraron. Entonces me regresan a la secta, me bajan al subterráneo y tenían a una persona adulta desnuda. Entonces cuando yo me fijo bien en esa persona, yo veo que es una mujer por su forma que tenía. Entonces yo pensé que iban a hacer un ritual, un sacrificio como el que hacían ahí pues en ese lugar. Ajá. Entonces me acercan a esta persona y esta persona era mi mamá. Sacrificaron a tu madre. ¿Presenciaste ese sacrificio? Sí, para mí antes era muy doloroso porque yo tenía 9 años de no verla. Yo pensé que le iba a encontrar en otra situación a mi madre, pero tuvo que ser así. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios no nos puede probar más allá de lo que nos soportemos y que juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Yo sé que esa salida fue Jesucristo cuando yo conocí de Él y ella fue abierta completamente porque yo había roto un pacto que, que a mí se me había olvidado por miedo. Cuando presencio esto, pues lo último que recuerdo es que toda mi cabeza quedó bañada en sangre. Y como La sangre de ella. La sangre porque me pusieron en uno de sus pechos de ella. Entonces fue abierta con una daga, hasta escuché cómo tronaban sus costillas. Y lo último que recuerdo es que como una cachetada me pegó su corazón en mi cara. Y yo perdí conocimiento. Y recuerdo que, pues cuando volví en sí, yo pensé que había sido una pesadilla. Y cuando despierto bajo corriendo al subterráneo y veo toda la mesa batida en sangre. Y yo dije, no fue un sueño, fue realidad. Y yo le pedí a Dios en ese momento, le digo, Dios poderoso, ¿dónde estás? No sé, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué estoy en este lugar? Pero después de eso, yo huí de la secta y busqué ayuda a iglesias cristianas. ¿Encontraste al pastor Hugo? Al pastor Hugo. ¿Qué sucedió entonces? En ese entonces mi familia se empezó a alertar porque yo vomitaba mucha sangre. Mi familia no me creía porque yo no tenía dolores, sino simplemente vomitaba pura sangre sin comida. Grandes cantidades de sangre vomitaba. Mi familia cuando me vio, en ese momento que llegaron, me vieron vomitando sangre, se alertaron. Me recuerdo que me llevaron a la Cruz Verde y me diagnosticaron principios de tuberculosis. Me llevan a otro hospital en la clínica 32 y ahí me hacen estudios y me dijeron que tengo una úlcera que se me había reventado. Y me hicieron muchos estudios, precisamente en el centro médico también estuve 4 meses, cerca de 5 meses internado. ¿En el Seguro Social? En el Seguro Social. Y me hicieron estudios de derrame cerebral, de estómago, de pulmones, me hicieron broncoscopía y broncografía. Me hicieron estudios de varices, que si yo tenía una varices exofagal, que si al toser yo se me abría la vena y provocaba el sangrado. Me hicieron todos los estudios y en todos salía yo negativo. Y los doctores, después de tantos estudios, ellos toman la opción de decir que esto es un problema espiritual. Sangrabas por los ojos, sangrabas también por los oídos. De los oídos, de los ojos, sangraba yo también de todo mi rostro, de la cabeza. Mi piel se abrió completamente de todo mi cuerpo. Tengo muy maltratada mi piel, desgarrada, como si me hubiera desgarrado un león. Y me quedo todas las marcas.
A raíz de tus pláticas con el pastor Hugo, ¿cuánto tiempo pasó para que tú te pudieras liberar de todo eso que te estuvo dañando por tantos años? Porque yo me imagino que toda esta experiencia que nos estás compartiendo a nivel nacional en estos momentos debe de haber marcado tu vida, sobre todo el asesinato de tu madre. Sí, son cosas que te marcan para toda la vida. ¿Cómo poder sacar de tu alma ese coraje, ese odio y esos nexos con el satanismo, César? De hecho, pues algo que a mí me ha dado mucho valor es de que cuando yo acudí al pastor Hugo, mi familia acudió a pedir apoyo, ayuda. Recuerdo que pues pasaron muchas cosas, a mí se me salían bolas en todo el cuerpo, que era doloroso tener el cuerpo desgarrado al bañarme, fue mucho sufrimiento físico. Mi cabeza a veces estaba descalabrada de tantos golpes que yo inconscientemente yo no recordaba, pero lo que sí me motivó es que había un pasaje de la Biblia que me compartió el pastor Hugo que decía que en Cristo somos más que vencedores y nada nos separa del amor de Dios, nada. Entonces yo dije, bueno, yo quiero entrar a esa guerra, a esa batalla, y quiero conocer de Dios, de ese Dios bueno que que me hablaba el pastor Hugo y me comentaba. A mí me costó mucho trabajo aceptar las cosas de Dios por toda la enseñanza que yo tuve en casi cerca de 8 años, porque yo me regresaba y volvía a la iglesia con el pastor Hugo. No me fue fácil aceptar las cosas de Dios, pero yo quise conocer de Dios, quise entrar en esa lucha, en esa batalla. Y en esa batalla, pues yo recuerdo que cuando empecé a entrar en eso, pues hubo más ataques, porque a mí me golpeaban casi, en la semana estamos hablando de 3 veces a la semana, me golpeaban, me pateaban, golpeaban todo mi rostro y todo mi cuerpo. Pero aún así no de ese dolor, yo quise seguir adelante, quise seguir buscando ese todopoderoso que me habían hablado. Y pues el Señor me dio la libertad, gracias a Dios. A veces quizá malinterpreta algunas cosas porque a veces yo lloro, pero no de tristeza, sino lloro de alegría. Porque después de haber hecho tanta maldad, quizá el recuerdo de mi madre, quizá eso me había vuelto loco, ¿no? Traumado, no sé, mal de la cabeza me hubiera quedado, porque siempre tenía esa escena clavada en mi cabeza. Yo le pedí a Dios mucha paz, mucha tranquilidad, y yo siento que pues ahora en las cosas de Dios soy muy feliz, ando compartiendo en muchos lugares donde me invitan, y juntamente con otro hermano que es de República del Salvador, que se llama René López, que es un cantante, y que ahora nos hemos alternado juntos y hemos estado alabando a Dios, he estado compartiendo mi testimonio en muchos lugares y que no tengo miedo. Y a veces muchos me preguntan, ¿qué no tienes miedo en estar públicamente que te vayan a dar un tiro o te vayan a matar? Digo, no, porque yo sé quién confío, y es en Dios, y Dios es el que me protege. Y hasta ahorita, gracias a Dios, estoy vivo por la misericordia de Él. A veces que probamos muchas cosas, probamos drogas, y las probamos y muchas veces dice uno, pues me gusta la sensación que siente el cuerpo. Prueban alcohol y se hacen alcohólicos y caen en una enfermedad que a veces es difícil de salir de ella. Jóvenes que se escapan de sus hogares, que se meten a pandillas y que empiezan hasta asesinar a otros jóvenes. Yo quiero decirles que prueben de Dios, que lo prueben. A veces que decimos no quiero nada de Dios, pero no lo han probado. Yo lo probé, hasta ahorita ha sido un manjar a mi vida. Yo siempre les digo a los jóvenes, hay veces que tienen a sus papás y se nos olvida a veces darles un fuerte abrazo y decirles cuánto lo queremos. Y lo mismo los papás tienen a sus hijos y a veces que se les olvida darles un abrazo a sus hijos y decirles cuánto lo quieren. A veces que gente extraña viene a robar lo que les corresponde. Yo quiero decirles a los jóvenes que busquen de Dios en donde sea, pero que busquen